Estos tiempos se dividen en tiempos de producción, tiempos de diálogos, es decir, que no es el mismo tiempo, o quizás sea el mismo que uno lo va cualificando, ¿sí? Este tiempo de estos días fue tiempo de lectura, por ejemplo. Estaba con Borges, La Cifra, que paradójicamente su título refiere a algo cuantitativo, ¿sí? Si lo vemos desde el concepto del aritmos, de la aritmética, la cifra, pero no, refiere a un poema que está aquí mismo, al que le da nombre al libro, donde él refiere a la cifra en cuanto a que los tiempos están contados, ¿no? Que los días, o como quieras particionar el tiempo, ya, ya tienen un límite y él se refugia en la luna para, digamos, mostrarte la parte justamente cualitativa y no cuantitativa de ese tiempo. Obviamente que no voy a analizar a Borges porque para eso están los que saben, los que saben de literatura y de historia de la literatura y demás, pero sí le entro a Borges, a la poesía de Borges después de sus cuentos obviamente y después de haber leído a quienes analizan a Borges, porque a algunos autores es la única manera o la mejor manera de entrarles, como sucede con algunos filósofos también. Y en la cifra él cita a Virgilio, por ejemplo, y se va para atrás en el tiempo, en la historia. Y digo, a veces leer poesías para muchos significa perder el tiempo. Es interesante esto porque digo, a ver, si perdemos, ¿quién nos gana? ¿Contra quién perdemos? Yo creo que ese perder el tiempo está relacionado para mucha gente porque no producís. Estás leyendo poesía, ni siquiera lees un libro de texto, un tratado, un ensayo que supuestamente te va a transmitir información y con eso vas a aumentar tu conocimiento, como si a través de la poesía, que es una forma de arte, en definitiva, como la filosofía es una forma de literatura, eh, ahí también podés adquirir conocimientos, pero son conocimientos de otro nivel. Lo que pasa es que son esos conocimientos que superan a lo preestablecido, a esto que el sistema positivista, ¿sí?, nos inculcó en el sentido del orden, de la racionalidad, de todo lo bueno o lo que realmente vale, tiene que ser lo que está científicamente comprobado y te sirve para manejarte en la vida cotidiana, ¿sí? Uh, pero eso, a ver, y ahí tengo que, que nombrar a Heidegger, en el sentido de lo que él llamaba el Das Man, que no es ningún superhéroe. Das Man, no, eso vendría a ser lo que él llamó la existencia inauténtica, es decir, lo que es impropio, lo que no es tuyo, es lo que es el se dice que, o el se hace, ese se, que no refiere a una persona, no refiere al ser. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te mantenés dentro de ese status quo, dentro de esa existencia inauténtica, claro, no vas a tener la angustia de lo existencial, no te vas a hacer determinadas preguntas que empezarían a romper el paradigma o por lo menos empezar a picar sus paredes, ¿sí? Porque claro, para que todo siga en orden, no conviene que vos te hagas ciertas preguntas. La poesía no te va a dar respuestas, y no te va a decir todo, ni la poesía de Borges, ¿sí?, que la cifra es uno de los últimos, o sea, lo más actual.
fue de 1981, creo, si bien no fue el último, porque creo que el último libro lo escribió en el 85, él muere en el 86, y había nacido en el 19, 1899. Pero tampoco la otra poesía. Mira, acá tengo este librazo, esta colección. Tengo 2 tomos. Eran 3. Este es el primero de todos. Primavera y Flor de la Literatura Hispánica, una edición de Madrid, donde arranca con el texto más antiguo en lengua hispana, que en realidad no tiene mucho valor literario a juzgar por los críticos, pero sí su valor histórico. Encima está escrito en la traducción al castellano actual y en su lengua original. Por eso es muy, muy interesante. Y el último, lo que más rescato, más allá de que llega hasta el romanticismo, el realismo, los autores de esa generación de 1927 de España, que eligieron a Gutiérrez Solanas, este artista fantástico y bien madrileño. Porque a mí me connota identidad, esa identidad española que, bueno, producto también de la contemporaneidad y lo que le llaman globalización y la Unión Europea y todo eso, identidad que se ha perdido, ¿sí? Se ha reemplazado por otros objetivos, comerciales sobre todo, por otros valores, se la ha abandonado, pero no quiere decir que murió esa identidad subyace en los libros, por ejemplo, y en muchas maneras de recordar la historia, que sería bueno que la recuperen, ¿sí? Y que le pongan más atención en todo caso, porque está llena de valores, ¿sí? Y por eso digo, perder el tiempo en poesía está muy bueno, porque ahí se establece necesariamente una relación. Por eso, a ver, ¿cómo lees poesías? Si lees poesías, ¿cómo la abordás? O sea, ¿vas buscando respuestas concretas como en un ensayo o como en un texto técnico? No, error, ¿sí? Lo importante es la relación que se establece entre la cosa, el objeto y el ser, lo que te pasa a vos. Y esta visión sí, si bien es muy, muy kantiana, pero es así. Lo importante pasa por ahí, por esa empatía, por ese vínculo, por esa transferencia que logran los buenos autores. Y ahí vas a empezar a irte un poquito más allá de este Dasman, ¿sí? Que te quiere establecer el sistema y el que vos alegremente comprás. Muchas veces sin querer, otras veces porque no te queda otra y otras veces por decisiones, ¿sí? Permanentemente estamos tomando decisiones. Y muchas veces esas decisiones hacen a mantener una armonía que es bastante hipócrita, es ficticia, ¿no? El querer armonizar, no se puede estar bien con todos, y con vos mismo no puedes estar bien todo el tiempo. Por eso estas búsquedas, estas relaciones que se establecen con quien te muestra un poco más de la realidad superficial, quien quizás te esté mostrando la Matrix, son esas instancias donde vos te podés permitir, ¿sí? Mirar un poco más de eso preestablecido, de la punta del iceberg. Y es bueno animarse, porque no sea cosa que ahí encuentres más sentido a la realidad, porque otra de las cosas que se dicen, bueno, porque la poesía es fantasiosa, te aleja de la realidad. A ver, una cosa son las canciones, ¿sí? O los poemas, entre comillas, que escribe cualquier persona, donde lo único que quiere es hacer rimar el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto. Bueno, quizás haya sensibilidad, pero no hay estesis, no es un hecho estético. Vamos,
la arquitectura de un poema, la riqueza estética pasa por otros valores, otros elementos, como cuando un artista pinta un cuadro. Hay cuadros y cuadros, hay catarsis y mera expresión, y hay obras de arte, ¿está? Que tienen relación necesaria con la belleza, con la armonía, y de ahí se llega a lo que se llama el valor estético, lo que enriquece, pero enriquece no solo la obra, sino la obra en tanto su capacidad de relacionarse con quien mira y poder transmitir todo eso y permitir una devolución, es decir, que lo que me transmite a mí como lector, como espectador de una muestra de cuadros, por ejemplo, o de esculturas, o ir a un espectáculo de teatro o de danza, me permite recrear los significados, resignificar, ¿sí? Me permite pensarme de nuevo y permanentemente. Por eso debe haber muchos enemigos de la poesía en esta cultura positivista, así como hay muchos detractores de, qué sé yo, de los mitos, y si decimos los mitos, también de las religiones, ¿no? El religar. No hay religión sin mito, como no hay cultura sin mito. Digo entonces, no sea cosa que desde cierto punto de vista, lo que aparentemente parece ser fantasioso, como unos poemas, nos estén mostrando una realidad, y los que creemos vivir en una realidad concreta y mucho más valorizada, con más valor, estemos pisando suelos de una mera fantasía. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay quienes naturalizan verdades que están en los medios, ¿sí? Medios televisivos, radiales o escritos, lo naturalizan como si fuera una verdad? Incluso después empiezan a hacer chistes sobre eso basado en que esa realidad es verdadera. Cuando hay gente que por ahí lee más profundamente y no se queda con el zócalo de los noticieros o el titular de un diario que vende mucho, empieza a ver cómo sucedieron los hechos, hace su lectura sin prejuicios y se da cuenta que la realidad es otra, y todos estos que hacen esas parodias, esos memes, esos chistes, o quienes intentan pensar incluso un poco seriamente, lo hacen en base a una fantasía, por no decir una mentira, ¿sí? Entonces, bienvenidos los textos poéticos, bienvenidos los buenos autores, los que ya la crítica y la historia los han consolidado, para que nos animemos a leer y a mirar, pero desde otro lugar, desde ese lugar no tan físico, sino más metafísico, más interno, y quizás ahí podamos empezar a indagar sobre, no superficie, sino sobre los fondos, sabiendo que también, como decía Heidegger, quizás no haya fondo y que sea un eterno abismo. Y bueno, pero de eso se trata. ¿Cuál es el miedo de no encontrar un fondo donde podamos pararnos? Quizás la realidad sea esa, el mismo abismo. Y a partir de ahí es bueno ensayar cosas creativas, ¿sí? A partir de que justamente ya no se cosifica el ser, empezar desde ese lugar, a ver qué pasa con crear cosas, porque hay una gran crisis de creatividad, lo veo en las nuevas, en las recientes generaciones, lo veo en alumnos, lo veo en jóvenes. Hay mucha recepción de información y poca propuesta, o poca en el sentido cualitativo, ¿sí? Entonces, llevémoslos hacia la ilusión, en base a preguntarnos cosas, ¿sí? Poder seguir entendiendo distintas maneras de ver la realidad, o de ver distintas realidades, y a partir de ahí crear las realidades propias, que no serán más que ilusiones. ¿Qué es esto? Un 4,
o un 6? ¿Esto es chato o tiene profundidad? Qué bueno es que todo quede en las preguntas, porque de eso se trata. Creo que cuando uno encuentra o cree encontrar certezas a manera de respuestas, cuando lee algunos textos o cuando mira alguna obra artística, ya es hora de pensar en otras obras o en otros autores, porque el sentido está en seguir preguntándonos. Es más, incluso si me paro desde aquellos que piensan en términos prácticos, cuantitativos, concretos, mercantilistas, si me apuras, te digo. Que lleva a decir, leer poesía es perder el tiempo. Y retomo lo del principio, perder el tiempo. ¿Qué querés ganar haciendo cosas productivas? Venderlas, ganar dinero. Porque se trata de eso. ¡Qué enorme filosofía! ¡Qué proyecto de vida! Digo, aún desde ese lugar, vos fijate que, y acá me acuerdo del Gabo, cuando escribió aquello de que la vida es lo que recordás de lo que viviste. Y es más, y cómo contás eso que recordás. ¿Y qué es lo que vas a recordar? Las 8 o 9 horas que estuviste en una oficina gris, rodeado de expedientes, atrás de un escritorio, con un jefe con cara de garca enfrente que te mira por arriba de los anteojos y hace que no te mira, o que cuando te levantás para ir te mira el reloj, o vas a recordar los otros momentos. Digo, porque todo eso, o así sea sin jefe, si fuera tu propia oficina, lo hiciste para ganar dinero. Y eso por ahí es lo que te satisface y te hace feliz. Pero, ¿qué más hay? Lo que vas a recordar como bueno es ese qué más hay, si es que lo hay. Y las preguntas que se abren a través de estos pórticos que implica el hecho artístico, sea de la manifestación que sea, es lo que después te permite proponerte cosas diferentes, más allá de la pobre y gris rutina, por más de que te llene de dinero.